Título de la lección: Ninguna condenación. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El capítulo 8 de Romanos es la respuesta de Pablo a Romanos 7. En Romanos 7, Pablo habla de frustración, fracaso y condenación. En Romanos 8, la condenación ha desaparecido y es sustituida por la libertad y la victoria por medio de Jesucristo. Pablo decía en Romanos 7 que si te niegas a aceptar a Jesucristo, la miserable experiencia de Romanos 7 será tuya también. Serás esclavo del pecado, incapaz de hacer lo que decidas hacer. En Romanos 8 dice que Cristo Jesús te ofrece la liberación del pecado y la libertad de hacer el bien que quieres, pero que tu cuerpo no lo permitirá. Pablo sigue explicando que esta libertad fue comprada a un costo infinito. Cristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí la humanidad. Era la única manera en que podía relacionarse con nosotros, ser nuestro ejemplo perfecto y convertirse en el sustituto que murió en nuestro lugar. Él vino en semejanza de carne. Como resultado, los justos requerimientos de la ley pueden cumplirse en nosotros. En otras palabras, para los que creen, Cristo posibilitó la victoria sobre el pecado, como así también el cumplimiento de los requisitos positivos de la ley, no como un medio de salvación, sino como resultado de ello. La obediencia a la ley no ha sido ni podrá ser un medio de salvación. Este fue el mensaje de Pablo y el de Lutero, y debe ser nuestro también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Leímos de Romanos 8:1. Que una persona esté en Cristo Jesús quiere decir que ha aceptado a Cristo como su Salvador, confía en Él implícitamente y ha decidido hacer suyo el modo de vida de Cristo. El resultado es una estrecha unión personal con Cristo. En Cristo Jesús contrasta en la carne con la experiencia detallada en el capítulo 7, donde Pablo describe como carnal a la persona bajo condenación antes que se entregue a Cristo, lo que significa que es esclava del pecado, está bajo condenación de muerte, sirve a la ley del pecado, está en un estado terrible y miserable, aunque se niegue a reconocerlo, porque el egoísmo, la raíz del pecado, es así. Pero entonces, cuando la persona se entrega a Jesús, se produce un cambio inmediato en su posición delante de Dios. Quien anteriormente estaba sin Cristo, condenado como pecador, como infractor de la ley, ahora es perfecto a la vista de Dios, como si nunca hubiese pecado, porque la justicia de Jesucristo lo cubre completamente. No hay más condenación, no porque la persona sea irreprochable, sin pecado o merecedora de la vida eterna, para nada, sino porque el registro perfecto de la vida de Jesús ocupa el lugar del registro de la persona. Por consiguiente, no hay condenación. Sin embargo, lo bueno no termina allí. Para liberar a una persona de la esclavitud del pecado está la ley del Espíritu de vida, y se refiere al plan de Cristo para salvar a la humanidad, en contraste con la ley del pecado y de la muerte, que en el capítulo 7 se describe como la ley con la que reinó el pecado, cuyo fin era la muerte eterna. La ley de Cristo, en cambio, produce vida eterna y libertad en el futuro y ahora. Hoy mismo puede comenzar un proceso de transformación a una vida que refleje el carácter de Jesús cada vez más. Este proceso se llama la santificación. Estamos de un lado o del otro en la guerra entre el bien y el mal.
Y no existe, no hay un lugar neutral, desafortunadamente, para los indecisos. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder, no es su propio dueño, puede hablar con libertad, pero está en la más oscura esclavitud. Mientras se enorgullece de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino para romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. ¿Eres esclavo del enemigo o eres un seguidor, un siervo libre en Cristo? ¿Cómo puedes saberlo con certeza? Una cosa es segura: si estás en Cristo, tienes la verdad y eres libre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por más buena que sea la ley ceremonial, la ley moral o incluso ambas, no puede hacer por nosotros lo que más necesitamos, que es proveer el medio de salvación, un medio para salvarnos de la condenación y de la muerte que produce el pecado. Para eso solamente necesitamos a Jesús. En Romanos capítulo 8 versos 3 y 4 leemos que Cristo hizo mucho más que la ley. Dios proveyó un remedio, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y condenó al pecado en la carne. La encarnación de Cristo fue un paso importante en el plan de salvación. Es adecuado exaltar su muerte en la cruz, su resurrección, pero en la ejecución del plan de salvación, la vida terrestre y perfecta de Cristo, aunque en semejanza de carne de pecado, también es extremadamente importante. Como resultado de lo que hizo Dios al enviar a Cristo, ahora es posible que cumplamos con los justos requerimientos de la ley, es decir, hacer el bien que requiere la ley. Bajo la ley, esto era imposible. Ahora, con Cristo, en Cristo, es posible. Sin embargo, debemos recordar que hacer lo que la ley requiere no significa guardar bien la ley para obtener la salvación. Esa no es una opción, nunca lo fue, sino más bien significa simplemente vivir la vida que Dios nos permite vivir, es decir, una vida de obediencia en la que hemos crucificado la carne con sus bajas pasiones y malos deseos, una vida en la que reflejamos el carácter de Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 4, andar significa conducirse. La palabra carne denota a la persona no regenerada, tanto como antes como después de la condenación. Andar conforme a la carne es estar controlado por los deseos egoístas. En contraste, caminar según el Espíritu es cumplir los requerimientos justos de la ley. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos cumplir estos requerimientos. Solo en Cristo Jesús hay libertad para hacer lo que la ley requiere. Aparte de Cristo, esa libertad no existe. Al que es esclavo del pecado se le hace imposible hacer el bien que quiere hacer. Nuestras motivaciones y actos reflejan si la justicia de Jesús está ya trabajando en nosotros para llegar algún día futuro al ideal que Dios espera que lleguemos, pero no como medio de salvación, porque por seguro ya la tenemos, sino como expresión de gratitud y como frutos que Jesús espera encontrar ya en nosotros cuando venga a buscarnos en su segunda venida. Honestamente y a la luz de su santa palabra, ¿ya tenemos los frutos del Espíritu Santo? El tiempo de actuar es hoy. Entregarnos totalmente a Jesús más tarde podría ser demasiado tarde. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Leímos Romanos capítulo 8 versos 5 y 6. Un grupo fija su mente en satisfacer los deseos naturales, el otro fija su mente en las cosas del Espíritu para seguir sus dictados.
Debido a que la mente determina las acciones, los dos grupos viven y actúan de manera diferente. Leyendo en Romanos capítulo 8 versos 7 y 8, sabemos que fijar la mente en cumplir los deseos de la carne es en realidad estar en un estado de enemistad contra Dios. Quien ocupa así su mente no se preocupa por hacer la voluntad de Dios, incluso puede estar en rebelión contra Él y violar su ley abiertamente. Pablo desea enfatizar que si están separados de Cristo, les es imposible guardar la ley de Dios. Vez tras vez, Pablo vuelve sobre este tema. No importa cuánto nos esforcemos, separados de Cristo no podemos obedecer verdaderamente la ley divina. El propósito especial de Pablo era persuadir a los judíos de que necesitaban algo más que su Torá. Por su conducta habían demostrado que, a pesar de tener la revelación divina, la Torá o la ley, eran culpables de los mismos pecados que los gentiles. La lección de todo esto era que necesitaban al Mesías. Sin él serían esclavos del pecado e incapaces de escapar de su dominio. Esta fue la respuesta de Pablo a aquellos judíos que no podían entender por qué lo que Dios les había dado en el Antiguo Testamento ya no era suficiente para la salvación. Pablo admitió que todo lo que habían estado haciendo era bueno, pero que también necesitaban aceptar al Mesías que había venido a buscarlos. Sería bueno pensar en nuestras acciones y quizás sea necesario también nosotros hacer algunos cambios. Pablo prosigue con su tema, contrastando las dos posibilidades que la gente enfrenta en su vida: vivir según el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios que se nos promete, o vivir según la naturaleza pecaminosa y carnal que traemos ya desde nacimiento, pero que con Cristo podemos obtener libertad. Una lleva a la vida eterna, la otra a la muerte eterna. No hay término medio, o como dijo Jesús mismo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No se puede ser más claro que esto. La vida según la carne se contrasta con la vida según el Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, controla entonces ahora la vida. Es según el Espíritu. En este capítulo se lo llama el Espíritu de Cristo, quizás en el sentido de que es el representante de Cristo y por medio de él, Cristo habita en el creyente. Ningún otra persona, ningún otro ser humano puede hacer esto, solamente el Espíritu Santo. En estos versículos, Pablo retoma una ilustración que usó en Romanos 6. Figurativamente, en el bautismo se destruye el cuerpo de pecado, es decir, el cuerpo que sirvió al pecado. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él, pero como en el bautismo no solo hay un entierro, sino también una resurrección, por lo que la persona bautizada resucita para andar en vida nueva. Esto implica ajusticiar al viejo yo, una decisión que debemos tomar personalmente cada día, a cada momento. Dios no destruye la libertad humana, incluso después de destruir al viejo hombre de pecado. Todavía es posible pecar. Pablo les escribió a los colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por consiguiente, después de la conversión, todavía habrá que lidiar con el pecado. La diferencia es que la persona en quien el Espíritu Santo habita cuenta ahora con poder divino para vencer. Además, como la persona ha sido liberada tan milagrosamente de la esclavitud del pecado, se ve obligada a no volver a servir al pecado de nuevo, no por temor, sino como un fruto de gratitud y amor hacia Dios. Ahora es una persona totalmente inteligente y racional. Medita en esta idea de que el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de la muerte, es el mismo que habita en nosotros si se lo permitimos.
Piensa en el poder que hay para nosotros. Nada ni nadie puede impedir aprovecharlo, solo nosotros mismos. Todo este poder glorioso puede ser neutralizado, nulificado, cancelado por nuestra propia voluntad rebelde para aceptarlo. Dios nunca lo hará por la fuerza. Uno por uno decide por sí mismo, salvación o perdición. Somos ahora libres para elegir. En Romanos capítulo 8, verso 15, Pablo revela la nueva relación en Cristo. Tenemos ahora esperanza y podemos concretarla en nuestra vida ahora mismo. Pablo describe la nueva relación como una liberación del temor. Un esclavo está cautivo, vive en un estado constante de temor de su amo. Tiene que soportar no obtener nada de sus largos años de servicio. Pero no es así con los que aceptan a Jesucristo. En primer lugar, su servicio es voluntario. En segundo lugar, los sirven sin temor porque el perfecto amor echa el temor. Este amor es el amor divino que trabaja en nuestro corazón. Y en tercer lugar, se convierten en herederos de una herencia de valor infinito muy pronto. El espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal o una religión solamente de nombre, mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. El Espíritu Santo nos da la seguridad de que Dios realmente nos ha aceptado como hijos. El testimonio interior del Espíritu confirma nuestra aceptación. Si bien no es seguro dejarse llevar meramente por los sentimientos, para aquellos que han seguido la luz de la palabra, lo mejor de todo será que oirán su voz interior consoladora que les asegurará que han sido aceptados como hijos de Dios. De hecho, en Romanos capítulo 8, verso 17, se nos dice que somos herederos, es decir, somos parte de la familia de Dios y como herederos, como hijos, recibimos una maravillosa herencia de nuestro Padre Celestial. No es algo que hayamos obtenido por nosotros, sino que la recibimos en virtud de nuestra nueva condición delante de Dios, una condición que recibimos mediante su gracia, que tenemos a nuestra disposición gracias a la muerte de Jesús en nuestro favor. El plan de salvación no ofrece a los creyentes una vida libre de sufrimientos y pruebas antes de llegar al reino eterno. Por el contrario, les pide que sigan a Cristo en la misma senda de fe y abnegación. Por medio de las pruebas, el carácter de Cristo se reproduce y se revela en su pueblo. Nuestra participación en los sufrimientos de Cristo nos educa y disciplina y nos prepara para compartir la gloria del mundo venidero. La cadena que se ha hecho descender del trono de Dios es suficientemente larga como para alcanzar las mayores profundidades. Cristo puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación y colocarlos donde se los reconocerá como hijos de Dios y herederos con Cristo de la herencia inmortal. Un ser honrado por todo el cielo, Jesucristo, vino a este mundo para estar en la naturaleza humana, a la cabeza de la humanidad, para testificar ante los ángeles caídos y ante los habitantes de mundos no caídos que, mediante la ayuda divina que ha sido provista, todos aquellos que lo acepten pueden caminar por la senda de la obediencia a los mandamientos de Dios. Nuestro rescate ha sido pagado ya por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavo de Satanás.
¿Cuán cerca estás del Señor? ¿Lo has experimentado ya en tu propia vida? ¿Realmente lo conoces o simplemente sabes de oídas acerca de Él? ¿Qué cambios debes hacer para poder caminar más cerca de tu Creador y Redentor? Si aún no lo has hecho, hazlo hoy, tan sencillo como hacer una oración de todo corazón. Por favor, acompáñame. Señor Dios, estoy oyendo tu voz que me llamas a entregarte mi vida totalmente. Hoy quiero hacerlo voluntaria y libremente. Gracias porque a pesar de ser como soy, siempre me has amado. Te pido que tomes mi vida imperfecta y que me cambies con tu maravilloso poder. Acepto los méritos de Jesús, su vida perfecta en mi favor. Pido ser perdonado de mis pecados y estar justificado delante de ti, Dios mío. Dame ese santo valor para enfrentar toda oposición a tu sagrada voluntad. Pido ese santo poder para vencer toda tentación y pecado que prometes dar al que humilde te busca, y ese soy yo, Señor, hoy. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo por mí. Entra en mi alma y quédate conmigo por el resto de mi vida hasta tu pronta venida en gloria y majestad. Te lo pido y agradezco en el nombre maravilloso de mi Dios y mi Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga. Podría hacerse, ahora no tiene importancia, si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al fin me alcanzó. Me rindo ante ti, santo conquistador. Que ves en mí, santo amor, aún en mi situación. Das por mí como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo. Detenerte, prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco, me haces falta. Llena el vacío de mi alma, nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí, santo amor, aún en mi
mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre